喂，你好，我姓张福顺，I'm from Ich China. heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings in to all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. La Iglesia Cristiana en Colombia también ha vivido sucesos tristes, pero de esa situación, de esas tristezas, valga la redundancia, se ha podido levantar, proyectando una historia que se ha marcado en los corazones de los colombianos, a raíz de la predicación de la Sagrada Escritura. Este es el obelisco que levantó la Iglesia Presbiteriana aquí en Armero, en recuerdo de aquellos hombres y mujeres que predicaron la Sagrada Palabra en este municipio ya desaparecido por la catástrofe que todos los colombianos y a nivel internacional conocemos como fue la de la avalancha que produjo el Nevado del Ruiz. Hoy estamos para contarles la historia de la Iglesia Presbiteriana y cómo ha surgido después de la desaparecida obra que en estos sitios se proyectaba, porque se dice que aquí esta población era de bastante prosperidad, igual la iglesia. Nosotros somos el programa Visitación, contando la historia del cristianismo en Colombia. Y no cambie de canal. Recuerde que este es DC, Canal 53. Hoy presentamos La Vida Sigue. Cuando uno pasea por la antigua Armero, hoy llamada Parque a la Vida, observa los recuerdos trágicos de una población en donde se muestra que existía gran afluencia de personas. Datos deducibles por las ruinas halladas, como la bóveda del Banco de Colombia, que se sostuvo en pie como diciéndole a la avalancha que su capital guardado tenía que ser protegido, así sus propietarios posiblemente no llegasen a disfrutarlo. La estación de bomberos, el hospital que atendió y dio sus últimos cuidados a los enfermos que en la segunda planta del edificio estaban, porque el primer piso de la edificación, ante la mirada de los que atraviesan esta autopista a diario, quedó totalmente tapado. Son recuerdos que los armeritas decidieron dejarlos en pie como un símbolo a la vida, dando más importancia al camino que todos los que pisamos esta tierra debemos seguir. Pero en Armero también la Iglesia Cristiana Evangélica de Colombia perdió congregantes y estudiantes, los que asistían al Colegio Americano, entidad que de generación en generación ha manejado la Iglesia Presbiteriana. Pero dejemos más bien que sea el reverendo Hugo López quien nos hable de la historia, también registrada por el pueblo de Dios en esta desaparecida población de Colombia. Estamos ubicados acá en el obelisco de la Iglesia Presbiteriana de Armero, donde funcionó la iglesia y funcionó el Colegio Americano. Obelisco que fue construido después de la tragedia de Armero del 13 de noviembre de 1985.
La historia de la iglesia y del colegio americano en esta hermosa ciudad desaparecida se remonta al año de 1915, cuando un colportor llamado Narciso Aranguren empezó a evangelizar y creó una escuela donde empezó a enseñar y también a enseñar la palabra de Dios, que posteriormente se convirtió en un hermoso colegio, en un colegio donde capacitó, enseñó, instruyó, como dice la palabra de Dios, a miles de personas. Hay muchos egresados del colegio que también pueden hablar de la hermosura, del resplandor de esta institución. La Iglesia Presbiteriana El Redentor en Armero hacía presencia no solo en el área espiritual, sino que también desarrollaba un trabajo con los jóvenes de esta población, participando en su educación. Cuando la catástrofe llegó a esta próspera localidad, los armeritas ya conocían de anterioridad la labor mancomunada que realizaban los servidores del Señor, tan así que casi todos los miembros de la iglesia, con excepción de algunos pocos, fueron los que quedaron con vida, gracias a la voluntad de Dios, quien les aparejó diferentes circunstancias para seguir mostrando el camino del Evangelio a las nuevas generaciones, como es el caso de nuestro invitado en visitación, el reverendo Hugo López. Acá en Armero, Guayabal, estoy colaborando con la iglesia presbiteriana de acá de este lugar. La iglesia presbiteriana nace en Armero, Guayabal, a raíz de la tragedia de Armero, porque fue desaparecida la iglesia presbiteriana del Redentor, que también tenía el colegio americano. Después de unos días de un tiempo de la tragedia, el Presbiterio del Sur, junto con el Sínodo en ese momento, vio pertinente organizar la iglesia, la nueva iglesia, el Redentor, acá en Armero, Guayabal. Es alrededor del año 87, comienza a trabajar hasta nuestros días. El pastor que empezó a trabajar acá con la iglesia era el reverendo Elber Reyes, quien a la vez fue fundador del colegio americano en este lugar, que trabajó arduamente, hizo una labor muy hermosa. También acá tuvimos el colegio donde trabajó con niños especiales, y la iglesia presbiteriana, que pues hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido estar. El colegio es una labor social de nuestra iglesia, fue cerrado hace 3 años, pues la capacidad económica no daba para sostenerse, entonces debido a este motivo se cerró. Estamos en visitación. Qué bueno es mi Señor, qué bueno es para mí, sin merecerlo yo se entregó en la cruz, solo por su amor por mí, y en su excelencia me redimió del mal, solo por su amor. Recordamos también que dentro de los pastores que estuvieron acá en Armero
tenemos al reverendo Jaime Ortiz, que fue senador de la República y constituyente en la constituyente del año 91. Fue pastor también de esta hermosa iglesia. También recordamos al pastor Rafael Charri, como dije antes, su esposa Ruth y sus 2 niñas desaparecieron acá en la tragedia. De la iglesia presbiteriana hay pastores hijos. Está el reverendo Esteban Arias, que estudió en el colegio americano, que era de la iglesia presbiteriana de Galilea. Hay muchos otros pastores que en el momento no recuerdo de ellos. La vida sigue para hacer de Colombia un lugar en donde se respire la paz de Dios y el amor concedido por el Señor Jesucristo a través de humanizar las gentes con el conocimiento de su palabra. Es difícil aceptar pruebas tan complicadas como las que vivió la iglesia en la catástrofe de Armero. Pero ¿quién es más sabio que el Señor Dios Todopoderoso para accionar sus designios, por ilógicos que nosotros podamos encontrarlo? Recordemos que Él es Dios y al ser soberano es también el dueño de nuestras vidas. Por lo tanto, podemos decir que el barro no le puede decir al alfarero por qué va a hacer la vasija de nuevo. Amigo y hermano televidente, usted y yo somos el barro. De acuerdo a lo que les he comentado, entonces la iglesia y el colegio americano trabajaron en esta hermosa ciudad unas 7 décadas. Cuando la tragedia, el día de la tragedia, se cree que desaparecieron alrededor de 800 estudiantes y no sé cuántos hermanos, unos 70 u 80 miembros de la iglesia también creo que desaparecieron. Dentro de todo lo que sucedió, que pues la mayoría de personas que tuvimos que ver con este municipio, perdimos familias también, pero ahora tenemos que hablar de las cosas que Dios nos ha regalado. Después de la tragedia, después de lo que sucedió, Dios le dio fuerzas a un pueblo, Dios le dio fuerza a su pueblo para continuar adelante con la labor evangelística y educativa que había tenido durante 7 décadas atrás. En la antigua iglesia presbiteriana de Armero se adoraba a Cristo, según dicen que con el corazón. Pero en la nueva comunidad, en Armero Guayabal, también, porque el Señor busca adoradores por siempre y para siempre. Este es el parque central, los fundadores en la desaparecida Armero. Aquí venían políticos a expresar sus oratorias y también era un parque donde realizaban las tertulias de todo este municipio. La historia muestra la desaparecida Armero, pero también aquellas personas que sufrieron esta catástrofe han tenido que ocultar esos recuerdos, sembrar esos recuerdos y seguir adelante. Todos sabemos que la vida sigue
Y principalmente cuando tiene uno a Cristo en su corazón, es necesario reconocer que Dios tiene soberanía sobre todas las cosas y sabe el porqué de las situaciones. Estamos desde Armero, Guayabal, contando la historia de la desaparecida iglesia presbiteriana en este municipio, pero que ahora con nuevos proyectos sigue trascendiendo en un trabajo que hace la Iglesia Cristiana en Colombia. Recuerde que este es su programa Visitación y estamos por DC, Canal 53. Sentir seguro, me guía por senderos del bien. Es así como posterior a la tragedia se organizó la iglesia presbiteriana El Redentor, que así se llamaba la iglesia acá, se organizó como diáspora. En la ciudad de Ibagué, en el colegio americano, se hizo una reunión y se organizó como iglesia en diáspora presbiteriana El Redentor de Armero, que su sede ahora es en Armero, Guayabal. Desde el año 86, 87 se empezó a trabajar de nuevo en la ciudad de Armero, Guayabal, donde se organizó también el colegio americano. Damos gracias a Dios por las personalidades que intervinieron en ese momento, como fue doña Isabel Gutiérrez de Urdaneta, como Miguelito Gutiérrez, como lo llamamos con aprecio, que era el rector del Colegio Americano de Bogotá, en Palermo, que fue una persona muy influyente en el momento, que nos colaboró mucho para la reorganización del Colegio Americano de Armero, Guayabal, y también del Colegio Americano de Lérida, Tolima, porque la iglesia, los hermanos pues se fueron a vivir a muchas partes de Colombia, pero podemos decir que la iglesia se reorganizó también en Lérida, Tolima, se reorganizó. En Lérida está la iglesia presbiteriana y también tenemos el colegio americano, que ya lleva trabajando por más de 20 años en esta hermosa localidad. Qué bueno es mi Señor. La esperanza del hombre es Cristo y solamente Él, por lo que nosotros no podemos vivir de recordar el pasado con tristeza. Dios, el creador de nuestra vida, Él nos da aliento y fuerzas para seguir. Su palabra enseña que el postrer estado de esta casa será mayor que el primero. Y en ese fundamento debemos afianzarnos, no importando la situación en la que estemos viviendo. Para este día, Él nos levantará, así como lo está haciendo con la iglesia presbiteriana de Armero, Guayabal. Bueno, entonces también podemos decir que de lo que le sucedió al municipio de Armero, lo que le sucedió a la iglesia presbiteriana, al colegio americano, podemos recordar también como lo que le sucedió a Jod. Después de toda su situación, de esa teodicea, después de todo lo que le ha sucedido a un pueblo, al pueblo armerita, ahora con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, tendremos que seguirnos proyectando. La vida continúa, la venida del Señor Jesucristo está cerca, pero tenemos que proyectarnos a continuar trabajando
y para volver a rescatar la gloria que había antes, como dice Ageo, que la gloria postrera será mayor que la primera. Esa es nuestra esperanza, que la Iglesia Presbiteriana El Redentor en Armero, Guayabal, y su colegio americano puedan llegar a tener su igual de resplandor que la que hubo, o aún mayor de la que hubo en esta ciudad. Es difícil, es un reto, pero con la ayuda del Todopoderoso lo lograremos. Estamos en Visitación. La vida brota de nuevo para dar paso también al proyecto que Dios tiene para nosotros. Y la cimentación en la palabra del Señor es la que nos hace colocar un nuevo renglón, escrito del puño y letra de los que vivieron y dejaron una huella, no de dolor, sino de aliento y esperanza para la nueva Armero, en donde el nombre de Jesucristo congregará las nuevas generaciones de tolimenses para darle a la humanidad el mensaje que lleva la sangre preciosa del Hijo de Dios, que es un camino de amor y de bondad, finalizado en la eternidad. Actualmente tenemos un grupo pequeño, pero es un grupo muy hermoso de hermanos, pues con los cuales se puede trabajar. Yo les colaboro viniendo los miércoles al culto de oración que tenemos a las 6 de la tarde. El día domingo tenemos programado escuela dominical de niños. Acá hay una niña que maneja la escuela dominical. Y el día domingo también a las 6 de la tarde tenemos el culto de adoración y alabanza. Es un culto hermoso. La mayoría de hermanos que vienen son hermanos de edad. Tenemos poca juventud. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente para lograr tener una iglesia pues bien posesionada en esta localidad. La labor dentro de la iglesia es una labor dura. Se ha trabajado bastante. Los pastores que han estado antes han hecho una labor, un trabajo. Sin embargo, en Armero, Guayabal es una localidad un poco difícil. Pocas personas buscan el camino del Señor. Sin embargo, pues tenemos la promesa del Señor, la esperanza en el Señor, que algún día podremos ver esta iglesia, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda tener su propio, ser una iglesia autosostenible, que se pueda sostener y así poder tener un pastor de tiempo completo y realizar una labor evangelística en esta localidad. Creemos también que Armero, Guayabal nos puede dar una iglesia muy buena, nos puede dar una iglesia grande, donde podamos predicar fuertemente el evangelio del Señor Jesucristo. Esta es la nueva Armero, con ministros que pretenden llevar el cambio en el nombre de Jesucristo a la nación, no con conceptos humanos, más bien empeñados en enseñar la teología bíblica, puesto que estas palabras escritas desde la antigüedad han comprobado por hechos verídicos que son la palabra de Dios. Escrita es verdad por los hombres, pero realmente inspirada por Dios, para que fortalecidos en la fe sigamos caminando en pro de reconocerle a Él como el único amo supremo del universo. Para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. El año pasado Dios colocó en mi corazón y en el corazón de mi esposa el reorganizar el colegio americano en
en Armero, Guayabal. Es así que este año dimos de nuevo reapertura a esta institución y estamos funcionando. Tenemos pocos estudiantes, pero estamos funcionando y creo que Dios traerá personas que nos van a ayudar, que nos van a colaborar para continuar esta hermosa labor que podemos decir que por más de un siglo en el municipio de Armero tiene presencia y testimonio. Después de que el Colegio Americano, fundado por la Iglesia Presbiteriana en Armero, desapareció, los nuevos creyentes y aquellas personas que guardaron en su corazón esos recuerdos de la flamante gloria que Dios le había dado a esta institución, decidieron comenzar de nuevo ahora aquí en Armero, Guayabal, y levantaron esta institución que ha pasado por diferentes situaciones. Es tan así que hasta este año se abrió de nuevo a raíz de algunos conflictos económicos por lo que estaba atravesando. Pero podemos decir que la vida sigue y la historia de la iglesia cristiana en esta nación sigue proyectándose, dejando una huella en los corazones de hombres y mujeres que a través de la Sagrada Escritura van aprendiendo algo de la voluntad del Señor. Esperamos regresar a sus casas con una nueva visitación y que el Espíritu Santo sea hablando a su vida en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. 喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland, in Blessings to you all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United Hallo, States. mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my Israelischen name is Dan hier. McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano. Me siento